Desde joven, mi mayor sueño siempre fue tener una familia feliz y convertirme en padre algún día. Sé que para algunas personas esto puede sonar cliché o incluso un poco anticuado, pero para mí era algo profundamente arraigado en mi corazón. Al crecer, tuve la fortuna de ser criado por dos padres increíbles que tenían una relación que solo puedo describir como verdaderamente especial. La relación de mis padres era un faro de amor y estabilidad, algo que admiraba y aspiraba a emular. Se conocieron en la secundaria, y desde esos primeros días, todos sabían que estaban hechos el uno para el otro. De niño, notaba cómo siempre se trataban con un profundo respeto y amabilidad, sin importar la situación. No solo estaban casados, eran mejores amigos que compartían un vínculo evidente en todo lo que hacían. Ver esto día tras día me hizo desear eso para mí. No quería casarme con cualquiera algún día, quería encontrar a mi mejor amiga, alguien con quien pudiera construir una vida llena de amor, risas y respeto mutuo. Y más que nada, anhelaba ser padre, tener hijos que crecieran en el mismo ambiente amoroso en el que yo lo hice. Debido a mi fuerte deseo de tener una relación significativa y duradera, siempre fui muy cuidadoso y selectivo a la hora de salir con alguien. No era el tipo de persona que se lanzaba a relaciones casuales solo por hacerlo. Sabía lo que quería y estaba decidido a encontrar a alguien que compartiera los mismos valores y metas para el futuro. En la secundaria, tuve una novia y realmente creí que ella podría ser la indicada. Puse mi corazón en esa relación, haciendo todo lo posible para que funcionara, pero, al final, la relación no funcionó. Supongo que a veces las personas crecen en direcciones diferentes, y eso fue exactamente lo que nos pasó. Simplemente nos distanciamos, y eventualmente tuvimos que aceptar que no estábamos destinados a estar juntos. Cuando fui a la universidad, no esperaba realmente conocer a alguien especial. Había decidido enfocarme en mis estudios y en mi crecimiento personal, pensando que si la persona adecuada aparecía, sucedería de manera natural. No tenía prisa y ciertamente no estaba buscando activamente una relación. Pero, como la vida a menudo nos sorprende, de la nada Bonnie apareció en mi vida. Bonnie era como nadie que hubiera conocido antes. Es el tipo de chica que captaría la atención de todos en cuanto entrara en una habitación. Siempre había algo en ella que era simplemente magnético. Tenía una energía increíble, era una persona libre y llena de vida, y su felicidad era contagiosa. No era solo su apariencia, aunque indudablemente era hermosa, lo que realmente la hacía destacar era su personalidad. Tenía una forma de hacer que todos a su alrededor se sintieran vivos, y la gente no podía evitar sentirse atraída por ella. Por eso, nunca pensé que pudiera pasar algo entre nosotros, ya que éramos tan diferentes. Bonnie parecía estar fuera de mi alcance, como alguien que pertenecía a otro mundo. Me contentaba con ser su amigo, disfrutando de los momentos que pasábamos juntos en nuestro grupo de amigos sin esperar nada más. Pero entonces, después de varios meses de solo ser amigos, Bonnie me llamó una tarde y me confesó que le gustaba y que quería salir en una cita. Admito que me tomó un momento procesar lo que estaba diciendo, porque estaba tan lejos de lo que había imaginado. Bonnie, la chica que podía tener a quien quisiera, tenía sentimientos por alguien como yo. Fue un momento que cambió por completo el curso de mi vida. Por supuesto, nuestra primera cita fue muy bien y recuerdo estar en las nubes después. Seguimos teniendo más citas y eventualmente Bonnie se convirtió en mi novia. Al principio, como con la mayoría de las relaciones nuevas, veía a Bonnie con gafas de color rosa. Todo lo que hacía me parecía perfecto. Estaba tan enamorado de ella que no podía ver ningún defecto, o si lo hacía, los pasaba por alto como insignificantes. Pero a medida que pasaba el tiempo y nos conocíamos más profundamente, comencé a notar algunas cosas que me hacían dudar. Lo que podrías llamar señales de advertencia. No eran necesariamente motivos para terminar, pero eran rasgos que me incomodaban y me hacían cuestionar ciertos aspectos de nuestra relación. Una de las primeras cosas que noté fue que Bonnie tendía a menospreciar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con ella. Ya sea que tuviera razón o no, ella estaba muy segura de sus opiniones, lo cual no era malo en sí, pero lo llevaba al extremo. Si alguien tenía una perspectiva diferente y decidía expresarla, Bonnie inmediatamente se ponía a la defensiva. En lugar de entablar una discusión saludable, comenzaba a atacarlos, a menudo tildándolos de estúpidos o ignorantes. Este rasgo hacía que las situaciones sociales con ella fueran bastante tensas en ocasiones. Aún recuerdo a muchos de mis amigos sintiéndose incómodos con la forma en que Bonnie los trataba. Otra cosa que se hizo cada vez más evidente eran sus cambios de humor. Los estados de ánimo de Bonnie podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y estos cambios a menudo eran extremos. Había días en los que estaba llena de energía, lista para conquistar el mundo.
Me pedía que faltara a clases y saliera de fiesta con ella, a veces con personas que apenas conocíamos. Durante estas fiestas, hacía cosas francamente escandalosas, cosas que me dejaban sintiéndome incómodo. Pero de la nada, su estado de ánimo cambiaba por completo. Se volvía retraída y distante y me pedía que la llevara de vuelta a casa. Luego se encerraba en su habitación durante días sin explicación alguna. Estos altibajos emocionales eran difíciles de navegar. El temperamento de Bonnie era otro problema que se hizo más evidente con el tiempo. Podía pasar de estar tranquila a increíblemente enojada en cuestión de segundos. Cuando se enojaba, era intenso. Su enojo escalaba rápidamente y, a veces, llegaba a ser violenta. Recuerdo momentos en los que golpeaba la pared con el puño o pateaba un basurero en frustración. En algunas ocasiones, estuvo peligrosamente cerca de lastimar a alguien. Estos arrebatos eran aterradores y me hicieron darme cuenta de que había un lado de Bonnie que no había visto cuando comenzamos a salir. Por mucho que me importara Bonnie, estas señales de advertencia se estaban volviendo cada vez más difíciles de ignorar. A medida que continuábamos saliendo, me encontraba dividido entre la chica de la que me había enamorado y la realidad de la persona que me estaba mostrando que era. El incidente que finalmente me empujó a enfrentar a Bonnie sobre todo lo que estaba mal en nuestra relación ocurrió debido a un incidente en el cine. Mi amigo me había invitado, junto con Bonnie, a ver una película con él y su novia. Pensé que sería una buena cita doble, así que le pregunté a Bonnie si quería unirse a nosotros. Para mi sorpresa, se negó de inmediato, diciendo que no le gustaba la novia de mi amigo. Cuando le insistí en que me diera una razón, no pudo darme nada concreto, solo que no le caía bien la chica. Esto no era inusual para Bonnie, a menudo se enemistaba con la gente sin ninguna razón legítima y nunca explicaba bien sus desagrados, así que no me tomé su negativa demasiado en serio. Le dije que iba a ver la película de todos modos y que estaba bienvenida a venir si cambiaba de opinión. Lo que sucedió a continuación fue algo que nunca vi venir. Imagina mi sorpresa cuando, durante la película, Bonnie entró al cine buscándome. Al principio, pensé que quizás había cambiado de opinión y había decidido unirse a nosotros. Pero de repente se acercó a mí y comenzó a gritarme delante de todos. Me acusó de estar acostándome con la novia de mi amigo, diciendo que esa era la verdadera razón por la que había insistido en ir al cine con él y su novia, a pesar de que ella no quería ir. También afirmó que claramente prefería a otras chicas sobre ella y que por eso había venido a confrontarme. Me tomó completamente por sorpresa. Su arrebato fue tan ruidoso y agresivo que todo el cine se volvió a mirarnos. Mi amigo y su novia, comprensiblemente, estaban conmocionados y ofendidos. Intentaron defenderse a sí mismos y a mí, pero Bonnie no quería escuchar nada de ellos. Les gritó que no se metieran, insistiendo en que esto era entre ella y yo. La situación rápidamente se salió de control, y podía sentir los ojos de todos en el cine sobre nosotros. Fue increíblemente embarazoso. No sabía qué hacer, así que simplemente me levanté y salí del cine, dejando la película sin terminar. Bonnie me siguió todo el camino hasta mi coche, todavía gritándome, llamándome infiel y negándose a dejarlo pasar. Hasta ese momento, no había dicho una palabra. La había dejado desahogarse, esperando que eventualmente se calmara y entonces podría explicarme. Pero mientras la veía continuar gritándome, algo dentro de mí se rompió. Había llegado a mi límite. Me giré hacia ella y, por primera vez, le grité de vuelta. Le dije que estaba harto de ella, que había cruzado una línea esta vez y que no quería estar con alguien que me tratara de esa manera. Recuerdo decirle, con toda la frustración y el dolor que se había acumulado durante meses, que no podía estar con una abusadora como ella. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había planeado, pero eran la verdad. Me di cuenta de que Bonnie había sido emocionalmente abusiva a lo largo de nuestra relación, y yo había ignorado las señales de advertencia durante demasiado tiempo. Su arrebato en el cine fue la gota que colmó el vaso, el momento en el que me di cuenta de que no podía seguir disculpando su comportamiento. Sabía que me merecía algo mejor que eso. Le expliqué exactamente lo avergonzado y herido que estaba por su acusación. No podía creer que ella siquiera sospechara, y mucho menos me acusara públicamente de algo tan ridículo como acostarme con la novia de mi amigo. Se sentía como una traición profunda a la confianza, y le dije, sin rodeos, que no tenía derecho a venir al cine y acusarme así frente a todos sin antes hablar conmigo. A medida que hablaba, pude ver la realización en su rostro. Los ojos de Bonnie se agrandaron y vi cómo empezaba a retroceder, intentando retractarse de lo que había dicho. Su voz se suavizó y comenzó a disculparse, pero para entonces, el daño ya estaba hecho.
Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de decepción y frustración. Le dije que se bajara de mi coche, que no quería llevarla a casa. Necesitaba espacio para despejar mi mente y distanciarme del caos que acababa de suceder. Pero tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, Bonnie se desmoronó por completo. Estalló en lágrimas, todo su cuerpo temblando por la intensidad de sus sollozos. Por un momento, mi enojo flaqueó. Al verla derrumbarse de esa manera, no pude evitar sentir una punzada de simpatía. Esta era alguien a quien había querido profundamente, y verla en tal estado de angustia despertó un instinto de consolarla. Mientras lloraba, Bonnie seguía disculpándose una y otra vez, diciendo que no quería perderme. Comenzó a hablar sobre cómo a veces su mente se enreda y cómo no siempre sabe cómo controlar sus pensamientos o emociones. Su voz estaba llena de desesperación y estaba claro que estaba aterrorizada de perderme. Confundido por lo que estaba diciendo, le pedí que me explicara qué quería decir. Pero en lugar de darme una respuesta clara, Bonnie seguía repitiendo que si me decía la verdad, la dejaría. Habló sobre cómo sentía que tenía que mantener oculta su otra personalidad, y eso me dejó aún más confundido. No sabía qué pensar, pero sabía que no podíamos seguir dando vueltas en círculos. Le dije que no tenía otra opción, o me decía la verdad y me dejaba decidir si quería quedarme con ella, o se bajaba de mi coche y terminábamos las cosas en ese momento. Fue un ultimátum difícil, pero necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Después de unos momentos de vacilación, Bonnie, aún llorando, finalmente confesó algo que me sorprendió. Me dijo que tenía trastorno bipolar, algo que también sufría su madre. Al parecer, había estado ocultando esta información a todos porque se avergonzaba de ello y deseaba ser normal. Al escuchar esto, me quedé atónito. Definitivamente no esperaba que tuviera trastorno bipolar, pero en ese momento, muchas de sus conductas empezaron a tener sentido, los cambios de humor extremos, los arrebatos, la imprevisibilidad. Todo parecía coincidir con lo que sabía sobre el trastorno bipolar. Bonnie continuó explicando que, cada vez que dejaba de tomar su medicación, su mente se nublaba y comenzaba a comportarse de manera irracional. Dijo que esa no era la persona que realmente era y que odiaba cómo su trastorno la hacía actuar. Le pregunté por qué dejaba de tomar su medicación si sabía que la hacía empeorar, y Bonnie, con lágrimas rodando por su rostro, me dijo que solo quería vivir su vida como todos los demás y odiaba el hecho de que no podía. Se cansaba de sentirse enferma, cansada de los efectos secundarios, cansada del recordatorio constante de que dependía de medicamentos solo para funcionar. Sus palabras estaban llenas de dolor y frustración, y al mirarla a los ojos, pude ver lo mucho que estaba luchando. Me rompió un poco el corazón verla así, darme cuenta de cuánto había estado batallando en silencio. En ese momento, sentí una mezcla de emociones, simpatía, tristeza y un profundo sentido de conflicto. Por un lado, ahora entendía que su comportamiento no estaba completamente bajo su control, que era parte de una lucha mayor con la que estaba lidiando. Pero, por otro lado, no podía ignorar cómo sus acciones me habían afectado, lo difícil que había sido estar del otro lado de sus arrebatos y comportamiento errático. Aunque también era joven, ya sabía que amar a alguien con una condición de salud mental como el trastorno bipolar requería mucha comprensión, paciencia y compromiso, y no estaba seguro de si estaba listo para eso. Sin embargo, me di cuenta de que amaba a Bonnie y no podía simplemente alejarme sin al menos intentar que las cosas funcionaran. A pesar de todo, había una conexión profunda entre nosotros y no quería tirarla por la borda sin darle una oportunidad a ella y a nosotros para mejorar. Así que nos sentamos y tuvimos una conversación seria sobre lo que necesitaba cambiar para que nuestra relación continuara. Le dije que la única forma en que podíamos seguir adelante era si se comprometía a ver a un terapeuta especializado en trastorno bipolar, para que pudiera aprender a manejar mejor sus emociones y comportamientos. También le enfaticé que necesitaba tomar su medicación de manera constante, sin más interrupciones. La conversación no fue fácil, fue emotiva y cruda. Bonnie podía ver lo serio que estaba, y podía notar que estaba asustada de perderme. Pero, para su crédito, entendió de dónde venía y prometió hacer lo que fuera necesario para mejorar por nosotros. Dejé en claro que esta era su última oportunidad. Durante los meses siguientes, Bonnie cumplió su palabra. Comenzó a ver a un terapeuta que la ayudó a navegar las complejidades de vivir con trastorno bipolar. También se aseguró de tomar su medicación de manera constante, reconociendo que era esencial para su bienestar y para nuestra relación. No fue un camino fácil o sin dificultades de ninguna manera. Aún había días difíciles para nosotros, pero gradualmente Bonnie comenzó a aprender a manejar mejor sus emociones y a ser más amable consigo misma.
A medida que Bonnie progresaba en la terapia y comenzaba a estabilizarse emocionalmente, nuestra relación mejoró significativamente. Había cosas que siempre había guardado para sí misma antes, pero ahora comenzó a dejarme entrar. Cuanto más se abría, más nos acercábamos, y nuestra relación se volvía más profunda y significativa. Cuando nos graduamos de la universidad, pareció el siguiente paso natural que Bonnie y yo nos mudáramos juntos. Estábamos comprometidos el uno con el otro y sabíamos que esto era lo que queríamos para nuestro futuro. Ambos teníamos carreras exitosas y logramos crear una vida equilibrada juntos. Fuimos diligentes al ahorrar e invertir nuestro dinero, con el objetivo de eventualmente comprar nuestra propia casa y casarnos. Sentía que la vida iba bien, estábamos construyendo algo sólido y significativo juntos. Entonces, un día, Bonnie descubrió que estaba embarazada. Esta noticia me tomó por sorpresa. No había pensado realmente en convertirme en padre todavía, pero después de tomarme un tiempo para asimilar la noticia, me encontré sintiéndome bien con ello. Ambos estábamos ganando bien y sabía que podríamos permitirnos cuidar de un bebé. Más que eso, comencé a abrazar la idea de comenzar una familia con Bonnie. Se sentía como otro paso adelante en nuestro viaje juntos. Pero Bonnie no sentía lo mismo. Estaba profundamente conflictuada sobre el embarazo. Incluso se derrumbó frente a mí y confesó que quería interrumpir el embarazo. Por mucho que me emocionara la idea de tener un hijo, creía que en última instancia era su decisión sobre qué hacer con su cuerpo. Estaba molesto, por supuesto, ya había comenzado a imaginar nuestro futuro con un bebé, pero sabía que tenía que apoyar a Bonnie, no importaba cuánto me doliera. Le dije que estaría a su lado en su decisión, cualquiera que fuera. Programamos una cita en una clínica para el procedimiento, e intenté ser lo más solidario posible, aunque estaba destrozado por dentro. Sin embargo, cuando llegó el día de la cita, Bonnie decidió no ir a último momento. Estaba abrumada por la culpa y la confusión. Me dijo que la idea de deshacerse del bebé era demasiado para soportar. Hice lo mejor que pude para consolarla, abrazándola mientras lloraba y asegurándole que si decidía tener al bebé, haría todo lo posible para ser el mejor padre que pudiera ser. Le prometí ser un compañero igualitario en la crianza, compartir las responsabilidades y asegurarme de que no se sintiera agobiada por ello. Al final, estuvo de acuerdo en seguir adelante con el embarazo. El viaje de embarazo de Bonnie fue cualquier cosa menos fácil. Estaba abrumada por el miedo y la ansiedad, constantemente preocupada por perder a nuestro bebé debido a su trastorno bipolar. Por eso dejó de tomar su medicación, ya que creía que podría afectar al bebé. Como resultado, sus cambios de humor se intensificaron durante su embarazo. Su ira estallaba con frecuencia y, en general, era muy difícil convivir con ella durante ese tiempo. Había días en los que sentía que habíamos retrocedido al punto de partida, lidiando con los mismos desafíos que habíamos enfrentado antes de que comenzara la terapia. Pero había hecho una promesa de no dejarla, y estaba decidido a cumplir esa promesa, no importaba cuán difíciles fueran las cosas. Durante el cuarto mes de su embarazo, Bonnie me confió las pesadillas que estaba teniendo con frecuencia. Estaba aterrorizada de que la dejara para que criara a nuestro bebé sola, especialmente porque no estábamos casados legalmente. Escuchar esto me rompió el corazón, porque era lo más alejado de la realidad. Para aliviar sus temores, salí inmediatamente y compré un anillo. Le propuse matrimonio a Bonnie esa misma semana, dejándole saber que estaba completamente comprometido, que estaba allí para quedarme. Nuestra boda ocurrió bastante rápido después de eso, pero fue una ceremonia hermosa e íntima. Ambas familias estuvieron presentes y estaban encantadas por nosotros. El día en que nació nuestra hija, Mary, estuve en la sala de partos, al lado de Bonnie, mientras traía a nuestra pequeña al mundo. En el momento en que Mary nació, la enfermera me la entregó y no pude contener las lágrimas. Miré sus pequeños dedos y sus delicadas piernas, y me impactó lo absolutamente preciosa que era. El nacimiento de Mary trajo un nuevo sentido de propósito a mi vida. Ya no se trataba solo de Bonnie y de mí, se trataba de nuestra pequeña familia. Estaba comprometido a hacer que funcionara, devotamente. Sin embargo, después de que llevamos a Mary a casa, noté un cambio en Bonnie que no podía ignorar. Parecía muy distante y desconectada de nuestra hija. Nunca quería tocar al bebé y solo sostenía a Mary cuando era absolutamente necesario, como durante la lactancia. Incluso entonces, era evidente que lo hacía por obligación y no por afecto. Intenté ser comprensivo. Sabía que el parto y los primeros días de la maternidad podían ser abrumadores. Quería darle a Bonnie el espacio para descansar y recuperarse, así que me hice cargo de tantas responsabilidades del hogar como pude.
Cocinaba sus comidas favoritas, la animaba a dormir hasta tarde y me aseguraba de que no tuviera que mover un dedo en la casa. Estaba más que feliz de cuidar de nuestra hija, pero era imposible ignorar la creciente irritación y frialdad de Bonnie cada vez que Mary lloraba. Bonnie miraba a Mary con una expresión que solo podría describir como resentimiento. Comencé a preocuparme de que pudiera estar experimentando depresión posparto, una condición de la que había oído hablar pero no entendía completamente. Le sugerí amablemente que hablara con un terapeuta sobre cómo se sentía, con la esperanza de que la ayuda profesional pudiera marcar la diferencia. Pero Bonnie me respondió con brusquedad, diciéndome que me metiera en mis asuntos y cerrando cualquier conversación al respecto. Luego, una mañana, aproximadamente un mes después de que Mary naciera, me desperté y encontré que Bonnie se había ido. Su lado de la cama estaba vacío. No estaba en ninguna parte de la casa. Al principio intenté no entrar en pánico, pensando que tal vez había salido a despejarse o a tomar un café. Pero a medida que pasaban las horas y su teléfono seguía apagado, mi ansiedad crecía. Llamé a sus padres y amigos, esperando que hubiera decidido visitar a uno de ellos, pero nadie la había visto o escuchado de ella. Una sensación de hundimiento se instaló en mi estómago. Algo estaba muy mal. Desesperado por respuestas, busqué por nuestro dormitorio, tratando de encontrar alguna pista sobre dónde podría haber ido. Mientras hurgaba en su cajón, me encontré con un diario escondido en la esquina. Dudé, sabiendo que era una violación de su privacidad revisar el diario, pero la curiosidad me ganó. Pasé las páginas y descubrí que Bonnie había estado escribiendo en secreto sobre sus luchas diarias, su ira y su miedo. Supongo que probablemente esto era algo que su terapeuta le había pedido que hiciera. Pero cuando estaba a punto de cerrar el diario y devolverlo, mis ojos accidentalmente se posaron en una página que me dejó congelado. Allí, escrito con la letra de Bonnie, estaban las palabras «Ojalá pudiera matar a Mary». Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Mi mano temblaba mientras releía la frase, esperando haber entendido mal. Pero en el fondo sabía lo que esas palabras significaban. Mi esposa claramente estaba luchando mucho más de lo que había dejado ver y había llegado a un punto en el que veía a nuestra hija inocente como una amenaza o, peor aún, como algo que necesitaba eliminar. Sentí una mezcla de miedo, tristeza y un profundo sentido de urgencia. Llamé a la policía y reporté a Bonnie como desaparecida, explicando la situación y la alarmante entrada en el diario. Luego me puse en contacto con nuestras familias, alertándolos de lo que estaba sucediendo. Eventualmente, la policía localizó a Bonnie en un motel. Admitió que había huido de casa para evitar hacerle daño a Mary. Sus padres la acogieron y buscaron ayuda profesional de inmediato para tratar sus problemas de salud mental. Con el tiempo, Bonnie les confesó que quería divorciarse de mí porque sentía que no podía manejar estar casada o vivir con un bebé. Esta noticia me destrozó. Intenté comunicarme con ella, esperando entender su perspectiva y encontrar una forma de resolver nuestros problemas, pero Bonnie ya había tomado una decisión. Sus padres también apoyaban su decisión, así que al final seguí adelante con el divorcio y obtuve la custodia total de nuestra hija. Todo esto sucedió hace 5 años y desde entonces he estado criando a mi hija, Mary, como padre soltero. Hemos recorrido un largo camino. Nunca he mencionado a Bonnie a mi hija, sintiendo que aún es muy joven para entender. Afortunadamente, Mary no ha hecho muchas preguntas sobre su madre todavía. Sin embargo, hoy estoy en Reddit porque esta semana, de la nada, Bonnie se puso en contacto conmigo. Desde el divorcio, mi exesposa no había intentado contactarme en absoluto y yo también había respetado su privacidad a lo largo de los años. De hecho, había cambiado mi número y me había mudado a un nuevo lugar para empezar de nuevo con Mary. Dada toda esta situación, me sorprendió bastante recibir su llamada. Para resumir, Bonnie me dijo que estaba en un lugar mucho mejor en su vida y ahora estaba lista para conocer a Mary. Me sorprendieron sus palabras y le recordé cómo había sido ella quien se había alejado de nosotros, por lo que no podía simplemente aparecer nuevamente en nuestras vidas. Le dije firmemente que no estaba interesado en reintroducir ningún drama en la vida de mi hija y que quería protegerla de una posible inestabilidad. Por lo tanto, no iba a permitirle conocer a mi hija hasta que ella fuera lo suficientemente mayor para decidir por sí misma. Sin embargo, Bonnie argumentó que esto no era justo y que debería darle una oportunidad. Le recordé cómo ella nunca nos dio una oportunidad y me dejó completamente solo con un bebé de un mes para cuidar por mi cuenta. Bonnie entonces insistió, diciendo que estaba saliendo con alguien nuevo, quien aparentemente había descubierto que tenía una hija. Ella insinuó que quedaría mal si no hacía un esfuerzo por reconectarse con nosotros.
Bonnie propuso que nos encontráramos al menos una vez para discutir el futuro y ver a dónde podían ir las cosas a partir de ahí. Me enfurecí al escuchar esto y le dije que no me importaba lo que su novio pensara de ella y que mi hija y yo no éramos juguetes con los que pudiera jugar. A pesar de sus súplicas continuas, me mantuve firme y le pedí que no volviera a contactarme. Desde entonces, me he sentido un poco culpable. Por eso, estoy aquí en Reddit preguntando si soy el malo por no dejar que Bonnie entre nuevamente en nuestras vidas. Actualización 1. Gracias a todos por sus respuestas. Me alegra que la mayoría de ustedes esté de acuerdo en que no debería permitir que mi exesposa se acerque a mi hija. Definitivamente tomé la decisión correcta. También planeo averiguar quién le dio mi número a Bonnie, ya que esto fue una violación de confianza. Actualización 2. Finalmente descubrí que fue mi propia madre quien le dio mi número a Bonnie a mis espaldas. Cuando le pregunté al respecto, me confesó de inmediato que había mantenido contacto con Bonnie a lo largo de los años. Dijo que siempre se había sentido mal por ella y creía que Bonnie y yo estábamos destinados a estar juntos. Por eso había compartido mi número, pensando que podría llevar a una reconciliación entre Bonnie y yo. Me enfurecí cuando escuché esto. Le dije a mi madre lo delirante que era su forma de pensar. Le recordé las incontables noches que pasé solo, luchando por cuidar de mi hija sin ningún apoyo. Le dejé claro que el trastorno bipolar de Bonnie y sus cambios de humor habían impactado gravemente nuestras vidas. Le dije que no tenía ninguna intención de reintroducir el caos en la vida de mi hija. Mi madre se disculpó, pero le dije que si alguna vez le daba más información nuestra a Bonnie, la eliminaría de mi vida y, por extensión, de la vida de mi hija también. Mi padre también estaba molesto con mi madre y apoyó plenamente mi decisión. Actualización 3. Para todos los que preguntan, Mary y yo estamos bien. Bonnie intentó contactarme un par de veces más después de nuestra última conversación, pero no respondí a sus llamadas ni escuché sus mensajes de voz. Desde entonces, he bloqueado su número y me estoy enfocando en continuar con nuestras vidas tal como lo hemos hecho. Estoy decidido a mantener la estabilidad y la paz que hemos trabajado tan duro para construir para Mary y para mí.